Amigos, amigas, bienvenidos a su podcast Emprendedor 503. ¿Saben lo que más me encanta de realizar este podcast? Es que encontramos cosas como los invitados que están esta semana con nosotros. Una cerveza a base de jengibre hecha en El Salvador. Sí, yes we can. Sí, por supuesto. Me encanta. Esta semana tenemos de invitados a la gente de Gingerol. Gingerol, así como lo escuchan. Increíble la plática. Por favor, póngase cómodo. Y si puede, por favor, pida un Gingerol, que la vamos a pasar genial. Bienvenidos. Amigos, amigas, bienvenidos. Este es su podcast Emprendedor 503. Recuerde, la idea de esta serie de conversaciones es muy sencilla. Lo que queremos es motivarnos, queremos inspirarnos, queremos saber qué es lo que están haciendo los salvadoreños y salvadoreñas que diariamente salen a la calle a hacer un mejor país, a hacer mejores marcas, a hacer mejores experiencias. Recuerde que acá en Emprendedor 503 somos fanáticos de las marcas nacionales y somos fanáticos de las personas que hacen una diferencia. Lo que queremos es buscar exactamente algo que la gente diga wow. Y en este episodio tenemos exactamente el producto que sabemos que va a causar esa reacción. La reacción de wow, ¿qué es eso? Miren, ¿qué le parece si le damos la bienvenida a la familia de Gingerol? ¿Ok? Tenemos acá a Miguel Gutiérrez y tenemos también a Gerardo Pérez. Jerry, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias a Emprendedor 503 por habernos invitado. Es un honor para nosotros estar acá, ¿verdad? Y presentarles este proyecto que junto a Miguel lo hemos, y a Fátima, que es nuestra otra socia, ¿verdad? Que hemos estado trabajando durante esta pandemia, ¿verdad? Que es la que nos permitió que surgiera esta marca. ¿Cuál permitió? Qué bueno que la buscaron. Se buscan, las cosas se buscan. Miguel, contanos un poquito cómo se llama qué ondas con los inicios de Gingerol. ¿Qué te parece si iniciamos por ese proceso complicado de ponerle el nombre a la marca? Ya vamos a hablar que Gingerol, ya vamos a hablar, ¿verdad?, la historia y todo eso, pero mira, dicen que es más fácil ponerle un nombre a un hijo que a un producto de marca. Entonces, y claro, después, no, hombre, si mira Google es bien famoso, ve, y el nombre es todo complicado, y así, vea, sucesivamente. Entonces, contanos, Miguel, ¿qué ondas con Gingerol? ¿Cómo nace la palabra? Obviamente, bien catchy, bien pegajosa, pero contanos cómo fue la historia de eso. Bueno, yo les cuento, cuando inició este proyecto, que Gingerol no tenía nombre, o lo más cercano a un nombre era Gingerry, ¿verdad? Era quizás el nombre que... Así era, que luego de una sesión, de una junta de socios y de deliberar, vimos que quizás no era el nombre más catchy, más atractivo, Gingerry, y tuvimos que empezar a explorar otras opciones. Pero Gingerol, o el gingerol, es el componente activo del jengibre. Entonces, eso es súper interesante porque es un nombre propio, algo que ya existe, pero que llegamos a él gracias a Jerry. Él, cuando estuvimos desarrollando los primeros nombres, hicimos y le dedicamos muchas sesiones al brainstorming de cómo se podía escuchar, a qué nos sonaba, con qué lo podíamos comparar, qué queríamos que fuera, y encontramos dos cosas que nos parecieron atractivas y muy interesantes, que era el gingerol o el gingerol, y el componente activo tiene una fórmula química, una estructura química, que era muy atractiva. Entonces, cuando lo revisamos y lo buscamos y lo vimos, dijimos, ese es nuestro logo. Entonces, el logo, el primer logo, el beta, está inspirado en el compuesto químico del ginger. ¿No les dio un poquito de miedo que ahuyentaron un poquito que, espérate, química? Porque no toda la gente, obviamente, que disfruta eso, menos que sea fanático de Breaking Bad, ¿verdad?, o algo así. Pero contanos cómo se hicieron. No, esto es lo nuestro. La verdad es que nos hizo clic un montón el ver el compuesto, ¿verdad? La fórmula, y fue como, no, aquí está el logo, trabajémoslo. Y de hecho en el beta estaba
sobre el mismo compuesto completo, sobre la fórmula, estaba el logo. Y fue interesante porque así fue como lo sacamos inicialmente para que la gente lo conociera, ¿verdad? Que, digamos, el primer lote que sacamos lo hicimos para que lo conocieran como la gente más cercana a nosotros, Exacto. ¿verdad? Y que nos dieran su opinión del producto, qué les parecía, si les gustaba o no. ¿Qué feedback tuvieron? Fue muy bueno. Y ahora quiero tomar lo del tema que decías, lo del logo, lo del ginger ale. Que fue bien interesante, que de hecho nuestro primer cliente fue un ex compañero del colegio que él ni sabía, ingeniero químico, que él ni sabía que éramos nosotros los que estábamos detrás de la marca. Y cuando él se dio cuenta que nos escribió y todo, y a la hora de que nos iba a hacer el pago por transferencia, es como, Jerry, sos vos, ¿verdad? Entonces, y se dio cuenta y él me decía, mira, realmente a mí me vendieron, o sea, me enamoraron con el logo, ¿verdad? O sea, el compuesto, sí. Interesante, la verdad, porque pensábamos eso, que lo pueden ver en algún momento, lo reflexionamos y decíamos, lo pueden ver como una medicina. Sí, exacto, ¿verdad? exacto. Sí, pero y definitivamente yo creo que el nombre del momento que lo vimos llegó para quedarse. Y ahí es donde nos dimos cuenta que cuando uno está en la aventura de crear un producto, tiene que dejar que las cosas fluyan y no tiene que casarse con la primera idea. Es decir, uno tiene que saber cuál es un elemento inspirador, que hay un concepto que se puede desarrollar alrededor de este y cuál es un producto terminado. Entonces, quizás nuestra primera experiencia fue que el nombre nos gustaba, era pegajoso, te ubicaba en qué era, quizás te ponía otros referentes, pero no teníamos que casarnos con la primera viñeta. Y hay un par de personas que de hecho tienen botellas de ginger ale con la viñeta beta, que después van a ser, de colección, así. después van a ser subastadas en Amazon o en eBay por miles de dólares, porque son viñetas así, rarities. $300 la botella. Sí, y incluso hay personas que nos dijeron, porque vamos a hablar un poco de la dinámica de la botella también, de por qué vidrio, por qué así, que nos dijeron, no, miren, yo quiero guardarla esta, porque obviamente estamos recuperando las botellas con el otro logo, digamos. Exacto. Pero hay gente que nos dijo, no, yo me la quiero quedar. Amistades o personas cercanas nos dijo, como hoy, ¿por qué no? yo me la quiero quedar para acordarme, como aquella gente que guarda la botella regia, que es la primera botella, que no es la hora la conocida. Con justa razón. Entonces creo que hay una primera lección aprendida, es que cuando uno va desarrollando algo, saber reconocer esos dos términos bien diferentes. ¿Cuáles son los elementos inspiradores que me van conformando mi marca, mi producto? Y que son núcleo de la marca. Y que son núcleo. ¿Y cuáles son mis productos para el shell, para cómo yo quiero que me vean? Entonces, ahí hay una diferencia. A veces puede que uno, cuando está emprendiendo, este es nuestro primer emprendimiento, en realidad es nuestra primera aventura, definitivamente uno tiene que dejar ir algunas cosas. Entonces, dejar ir colores. Yo votaba más por un color y al final somos tres, entonces ahí no hay empate. O sea, no hay dónde. No hay dónde. Entonces, interesante, porque si fueran dos, ahí estuviera... exacto, pero en tres creo que sí te dejas llevar. Y tratamos de ser objetivos en cuanto a la toma de decisiones y respetar, ¿verdad? Es decir, es un proceso lo más democrático y en realidad, pues sí, es lo más parecido a una empresa. Pues lo que pasa es que ya con un producto más grande o un emprendimiento más grande hay otras escalas de toma de decisión, pero tratamos de ser, sobre todas las decisiones de la marca que tomamos, lo más democrático. Pues. Entonces, contanos un poquito de cómo se llegó a la conclusión de que este era el producto que tenían que desarrollar al momento que dijeron, mira, ¿por qué no nos ponemos las pilas? Mira, o sea, ¿cómo se llegó a eso? ¿Fue la gente le llama suerte, la gente le llama Dios, la gente le llama destino? ¿O sí ya tenías eso en la cabeza desde hace años de que, mira, yo quiero hacer esto? O sea, ¿cómo fue esa historia de cómo se decidieron por este producto? Mira, la verdad es una buena pregunta y es interesante, la verdad. Yo venía desde hace ratos con la idea de trabajar y crear algo propio, ¿verdad? Entonces, junto a otros amigos incluso habíamos probado, experimentado en otros rubros. A mí me encanta, como se nota, me encanta un montón la comida y el buen beber también. Entonces, soy una persona que me gusta mucho el experimentar, el probar y desarrollar sabores, cosas que me gustan a mí, aprender a hacerlas, ¿verdad? Entonces yo siempre fui de la idea de que si me llego a casar, no voy a esperar a que mi esposa sepa, sino que yo también tener el conocimiento y ir cocinando junto a ella. Entonces dentro de esa historia fue que nació el tema de trabajar, de hacer una ginger beer, ¿verdad? Junto a unos amigos siempre nos ha gustado mucho el whisky y, por ejemplo, un amigo de nosotros le encanta el Montana Mule. Entonces, que es ginger beer con whisky, ¿verdad? Okay. Entonces, aquí en el país únicamente nosotros teníamos como acceso el que nosotros conocíamos Fever Tree, una botellita de $2, los 200 mililitros,
que como es. Fever Tree sí es ginger beer. Es ginger beer. Fever Tree es una marca británica. británica. Es muy buena. Para nosotros, obviamente, es un referente en cuanto al desarrollo de una cultura alrededor de la ginger beer, etcétera. Quizás no es la mejor que existe en el mercado mundial, porque cada país, y hay países que tienen... Ellos son conocidos por tónico. Sí, ellos sí, son los reyes del tónico. Exactamente. Porque hay otros países que tienen más cultura de consumo de ginger beer, Estados Unidos quizás no muy fuerte, donde hay unas ginger beer artesanales muy famosas que han hecho también las cosas muy bien. Sin embargo, Fever Tree era como al momento lo único accesible dentro del país de poder acceder a una ginger beer y no era tan fácil de conseguir, es decir, no está en todos los supermercados. De repente vos ves que tienen Fever Tree, pero no tienen el tónico ginger beer, sino que hay solo tónica. Y por temas de costo también era un poco de como, pues, echémosle ginger ale, ¿verdad? Para que medio, porque si le echamos puro ginger beer, para que nos abundara. Entonces, Fever Tree es una marca, la verdad, cara, para sí, El Salvador. Totalmente. En El Salvador. Sí, para nuestro mercado. Entonces ahí fue un poco como, bueno, me puse a experimentar, a buscar realmente y a investigar sobre la ginger beer, cómo producirla y todo. ¿Estás hablando de Google o qué? Google, YouTube, así. Y entonces empecé a investigar, vi ahí una comunidad de gente que produce ginger beer y trabajan, su base son fermentos. Entonces empecé a ver en el tema de fermentos el área de las bebidas y ahí estaba la ginger beer. Entonces me llamó la atención y así fue como empezó y la hice las primeras pruebas, que los ratones de laboratorio eran mis padres ahí en la casa. Entonces, ¿te apoyaron, por cierto? ¿Te no apoyaron? les pasó nada, No, siguen no igual. les pasó Sí, están ahí vivito y coleando. quieren probar, vea esto que he hecho. Y así, sí, hijo. Y la probaron y Vaya. les encantó, les gustó. La primera de hecho fue como bien picante, fue muy spicy por el proceso en el cual la hice, la primera fórmula. Y bueno, así la fui puliendo y hasta, de hecho, con Migue, yo a veces como que les regalaba y todo, ¿verdad? Para ahí en la casa, de que probaran y todo, y así como muy familiar. Entonces... Mira, quisiera que me contaras algo. A ver, obviamente tú iniciaste entonces con la idea y todo eso, pero ¿qué viste en Migue y qué viste en... ¿Fátima se llama? Sí. Que viste en la esposa de Migue, en Fátima. ¿Qué viste en ellos ¿qué viste en ellos que pudieran aportar a tu vida que tú dijiste, no, es que tienen que ser con aquellos dos? No, si te soy bien honesto, ellos vieron en mí algo. Fíjate que hay como, bueno... Sí, no, dale, yo ahí, no, sinceramente, esto no era parte, para mí no estaba dentro de la visión de hacerlo una empresa realmente, sino que fue como algo propio y es algo que vaya, o sea, me gustó, me quedó bien, ok, lo vamos a empezar a hacer con mis cheros, vea, para que nos veamos un Montana Mule más barato, más cómodo, y hasta ahí lo vi. Pero lo viste más como un hobby, sí, entonces, como un pasamiento. hobby, y ahí es donde... ¿Qué estás hablando hace 2 años, o el año pasado, o este año? Este año fue donde ya ¿Este empecé año? a producirlo más de esa manera, sí. Wow. Entonces ahí fue donde lo probaron ellos y ellos fueron los que, como te digo, Entonces tú fuiste con tu esposa Sí. el del olfato Sí, comercial. Y fíjate que, y eso define un poco la esencia de qué es ginger. Entonces viene Jerry y también extiende su jaula de conejillos de India. Entonces, usualmente algunas de sus recetas que prepara nos las da, ¿verdad? Entonces Jerry es de los que de repente llega a la casa y mira, traigo unas pupusas de pulled pork. Sí, porque hacen unas pupusas de pulled pork. Es que dice pulled pork, entonces estaban haciendo pupusas, entonces probá, deliciosa. Entonces estamos acostumbrados a que Jerry nos sorprendiera y es muy bueno con la cocina. En realidad es muy bueno y lo disfruta. A mí me encanta comer, pero no soy tan dado a cocinar, ¿me entiendes? Yo no es lo mío. No es lo tuyo. Para eso está Jerry. Lo de Jerry, ¿me entiendes? Entonces, Jerry es muy bueno preparando asado, es muy bueno explorando recetas y él tiene una característica que es súper cuidadoso en los detalles, súper metódico, súper ordenado. Entonces eso le facilita a él estandarizar recetas. Entonces te prepara algo y te lo prepara igual, te lo prepara igual, te lo prepara igual. Entonces en este contexto de pandemia, Jerry tenía 72 días de no salir de su casa. 72. Y como Jerry tenía 72 días de no salir de su casa, Que no me creían, por que no le cierto. creíamos, con mi esposa dijimos, mira, hay que sacar por su salud mental, hay que sacarlo de su casa y que vea otro lugar. Porque Exacto, nosotros que respire hemos aire estado fresco. mucho tiempo. Entonces, como que éramos niños pequeños, vivimos muy cerca, vivimos en Santa Tecla, Ginger Ale, por eso es tecleña.
Y Jerry vive súper cerca. Entonces yo le dije, mira, un sábado, venite y por cualquier cosa tráete una mochilita por si te toca quedarte aquí, hacemos pijamada. Entonces Jerry parecía niño chiquito, se fue y nos llevó de un batch que había preparado. La probamos y nuestra reacción genuinamente con Fátima fue de sorpresa y encanto. ¿Me entiendes? ¿Lo probaste solo o lo probaste con whisky? hielo Y después en un Montana Milk. Y fue algo, a mí me encanta el ginger ale, por ejemplo, pero yo lo probé y dije, yo en mi vida había probado esto. Y Jerry, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho y por qué te queda tan rico? Generó un impacto en nosotros. Ese impacto nos marcó. Entonces a los siguientes días le preguntábamos, ¿qué vas a hacer? ¿Y no querés hacer? ¿Y no vas a Te quedaste picado. Quedé súper picado. Entonces queríamos tener ahí, mi abuela vive cerca, ella cumplía 90 años, entonces yo le dije, mira, yo quiero regalarle algo a la Yuli especial, ¿le puedes preparar 1 litro? Va, chévere, se la voy a preparar. A la Yuli no le llegó 1 litro, le llegaron 750 ml porque le bajamos a su botella. El impuesto. Sí, el impuesto le bajamos un poco. Entonces, un día platicando con mi esposa, obviamente en el contexto de la pandemia en la que sí de alguna manera se han visto limitadas las actividades que nos robaban tiempo o que podíamos hacer, entonces de verdad se presenta la oportunidad de ponerse a pensar en qué sí podíamos hacer. Y entonces surge la pregunta, en una plática cotidiana entre mi esposa y yo en la casa, yo le digo, mira, ¿verdad que es bien rica esto que hace Jerry? Es delicioso, me dice. Es que yo no entiendo por qué Jerry no escala esto a más. Y yo le dije, ¿verdad? Pero mira, y nos surgió a los dos la duda. ¿Qué pasará? ¿Será que nosotros estamos encantados y enamorados de ginger ale y estamos bajo los efectos de ginger ale? De ginger ale. De ginger ale en ese tiempo. Entonces nos surgió una duda. Y mi esposa es una persona muy metódica y planificadora. Entonces dijo, mira, ¿sabes qué? La única manera de quitarnos esta duda es preguntarle a más gente. O sea, darle de probar a más gente. Bueno, sí, entonces, ¿cómo hacemos? Hagamos un small project, ¿verdad? Hacer un focus group controlado de ¿cuántas personas? ¿20? 50, 48 personas. Wow, era mediano. Entonces nos pusimos a hacer el proyecto y dijimos, vaya, entonces... ¿Cuáles fueron los resultados de esas pruebas? Fíjate que el core del proyecto era sencillo. Le vamos a dar a un listado de personas entre las que se encuentran nuestros amigos y se encuentran algunas personas conocidas que están en el rubro de restaurantes o en el rubro de bebidas o en el rubro de desarrollo de marcas. Le vamos a dar a probar. Vamos a hacer una encuesta, un Google Form que vamos a mandar, vamos a ver el feedback, vimos los campos, queríamos explorar qué les parecía, con qué se podía mezclar, cada cuánto la compraran, todo como las cosas básicas que cuánto pagarían, a qué la comparan, etcétera. Hicimos ese ejercicio, pero quisimos que se viera lo más real o terminado posible. No queríamos aparecer con una botella de vidrio de Petrov, decirte, mira, fíjate que tenemos esta miel, probala, sino que los tres coincidimos en cuando uno hace algo hay que hacerlo bien. Entonces ahí dijimos, bueno, no, si vamos a llevar esto, que lleve un nombre, que lleve un logo y que lleve una botella presentable. Y nos metimos a, no solo te íbamos a mandar el líquido, aunque fueras mi brother o mi amiga de toda la vida, yo te iba a llevar algo terminado. Un producto terminado. Sí, un poco por el tema de la experiencia de la cocina, yo soy mucho de que entre por los ojos. No, inclusive a la audiencia de Emprendedor 503, a mí me encanta hacer esta analogía porque, créanme, existe un grupo de personas, me atrevería a decir el 50% de los adultos que consumimos gastronomía y ese tipo de cosas. El chaparro. Yo sé que hay marcas de chaparro, pero el día que traigan un chaparro presentable en una botella, que sea atractiva y que la marca sea atractiva, créanme, lo van a vender sin ningún problema. A diferencia que hay otro 50% de personas de que le llevas una botella sucia, raspada y todo. Aquí te traigo chaparro y no toda la gente te lo va a probar. Entonces, qué buena idea que hicieron de que, no, mira, les vamos a presentar un producto completo. Otra cosa que quería comentar con la audiencia de Emprendedor 503 es que yo soy fanático del jengibre desde hace mucho tiempo. Matado de la risa, ahorita me toca mucho hablar con los invitados en diferentes podcasts, pero yo nunca he sido de platicar. Es más, me sucedía siempre que después de media hora de estar hablando con alguien, me ardía la garganta. Entonces, no me preguntes por qué no soy bueno para hablar. Me lastimo fácilmente. Ahorita ya no. Pero ¿cuál es la diferencia? La gran diferencia es que al menos 5 días a la semana yo me tomo un té de jengibre. Y si me das dulces de jengibre, me los chupo. Y si me das una raíz de jengibre, la mastico. Y ese picantito es una bendición para la garganta. Y eso me ha permitido que ahora ya pueda hablar y vivo. Y trabajo de hablar. ¿Okay? Entonces, cuéntenos un poquito obviamente, de los elementos
en cuanto a salud del jengibre, porque no toda la gente sabe lo glorioso que es el jengibre a la hora de la salud para los humanos. Obviamente no te venden pastillas de jengibre, no sé por qué, pero naturalmente comiéndolo, por algo la comida asiática lleva mucho jengibre. Cantantes famosos antes de subir al escenario se comen una raíz de jengibre y la están chupando y después a cantar al escenario. ¿Sabían ustedes de esas bendiciones de jengibre o fue hasta ahorita que lo empezaron a hacer el producto del gingerol? No, de hecho siempre habíamos tenido ese conocimiento y un poco viene casi que desde la vieja escuela, ¿verdad? Que la abuela, tu mamá, cuando estabas un poco acatarrado, era que hacerte una pequeña infusión con jengibre, compraban, yo me acuerdo cuando a veces me acatarraba y me molestaba la garganta pequeño, compraba la tropical de jengibre, la mezclaba con trocitos de jengibre natural, pimienta gorda y hacía su infusión, la ponía a hervir y ya me daba ese tecito, ya me lo tomaba y recuerdo que sí me ayudaba, me calmaba el ardor en la garganta, entonces sí, ya teníamos ese conocimiento de estas propiedades que tenía. Pero aparte de eso también hay otros elementos que sí, ya hasta que incursionamos con la marca como tal, en las cuales fuimos descubriendo esas propiedades. Y esta, por ejemplo, es una característica muy propia de gingerol, que es la mezcla entre el jengibre y su proceso, es el tema de los probióticos. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver el tema de los probióticos en el yogurt, ¿verdad? En las kombuchas se ha vuelto un poco más famoso ese tema y nosotros en gingerol contamos con ese elemento también probióticos que ayuda a la flora intestinal por el tema de que este es un producto vivo. O sea, ahí adentro de esa botella hay levaduras que son las que permiten el proceso de carbonatación, ¿verdad?, de la bebida y que es lo que también ayuda, ¿verdad?, esas bacterias que son beneficiosas para la flora intestinal. Entonces tiene un plus, ¿verdad? Aparte otro de los factores que hemos descubierto y que interesante también que nos pasó con uno de los clientes, ¿verdad?, con el tema de que ayuda para las náuseas también. Entonces ahí Miguel te puede contar así. Eso fue muy interesante porque como Jerry les dice, al incursionar más, en empezar a conocer más sobre ginger beers y cuáles eran las propiedades, vimos que era una bebida divertida, diferente, pero que no está excluyendo a todos los beneficios que tiene el jengibre. Entonces eso es muy bueno porque el componente del que está creada permite que ella herede o traiga o ponga sobre la mesa todos los componentes del jengibre. Hemos tenido clientes que incluso, por ejemplo, mujeres embarazadas, que les ha beneficiado para el proceso de náuseas. Hemos incluso tenido clientes que están pasando por un proceso de combatir un cáncer y nos han dicho, miren, es que yo le llevé esto a esta persona que está pasando por este proceso y es de las únicas bebidas que no le ha generado una reacción negativa. Entonces es un alivio y para nosotros escuchar eso son cosas que nos motivan. O sea, pasan muchas cosas cuando uno se aventura que son las que te van empujando y motivando. Entonces, una de las ventajas de gingerol es esa, que tiene todas las digamos, ventajas, por repetirlo, que tiene el jengibre, entre las que podríamos destacar, ayuda para procesos desinflamatorios, es decir, el jengibre como tal ayuda a ese tipo de procesos, ayuda también para temas de presión arterial. Hay incluso investigaciones que señalan que el consumo de ginger beer como tal es beneficioso para la salud del corazón. Y como Jerry lo mencionaba, al ella ser una bebida con probiótico, entonces tiene todos los beneficios para la flora intestinal, ¿verdad?, que puede tener. Eso nos hizo enfrentarnos a una decisión de decidir si queríamos pasteurizar o no, es decir, si queríamos eliminar la levadura, lo que nos iba a permitir un mayor tiempo de vida, lo que nos iba a permitir una estrategia más agresiva de comercialización y a dónde la podemos colocar o dejarla. Y al final, pues preferimos tenerla porque nuestro interés es que la gente, y eso es lo que nos empuja, la siga disfrutando, la disfrute de calidad, que a la gente se le genere esa experiencia que a Fátima y a mí se nos generó cuando la probamos, de extrañeza, de por qué no probé esto antes, de qué es esto. Esa es la sorpresa que esperamos. Con cada uno de nuestros clientes tratamos de dar un seguimiento a todos, siempre les preguntamos, hey, ¿ya la probaste? No, todavía no, es que le estoy esperando porque tengo una fiesta y nosotros un poco nerviosos porque queremos que la prueben. Pedimos el feedback. Creemos mucho en el feedback y creo que eso es algo importante cuando uno está empezando con una marca porque muchas cosas empiezan a pasar bien, pero uno tiene que mantener la apertura de escuchar. O sea, nos pasó igual con la marca cuando recibimos feedback de miren, pónganle la fecha de vencimiento que se le entienda más, esto está muy chiquito, está muy grande y uno
algún momento el ego y los celos uno lo trata, a veces lo lleva a cerrarse con su producto y es que yo lo veo bonito y así me han dicho que es bonito, es como no, hay que abrirse y hemos recibido feedback, por ejemplo, de chefs que nos han dicho que les ha encantado, hemos recibido feedback de chefs que nos dicen no, se le siente esto muy fuerte y tenemos que estar abiertos y tener la madurez para escuchar a las personas porque nuestro interés es que la sigan disfrutando y que la descubran. Qué interesante lo que menciona Miguel en ese momento. Porque para la audiencia de Emprendedor 503, créanme, cuando alguien da una crítica o da una opinión, existe una gran posibilidad que sea cierto. Entonces, escúchenla. Obviamente se toman decisiones en base a esas opiniones también. Amigos, Emprendedor 503 continúa acá. A ver, Jerry, contanos un poquito con respecto a la dificultad del inicio. Parte de hacer este podcast es precisamente compartir experiencias en cuanto a, mira, al inicio lo que más nos costó es esto. Y obviamente la gente que nos escucha y nos ve dice, ay, yo estoy pasando por lo mismo. Y se identifican y ese es el chiste, compartir experiencias. Contanos, ¿qué fue lo difícil del inicio? Que vos dijeras, ay, ¿para qué me metí en esto? Obviamente has continuado y hay éxito. Contanos. Si te soy muy sincero, realmente la mayor dificultad dentro del inicio del proceso de llegar a esto de Ginger Ale fue sobre todo en la ejecución, en llegar al producto final, a que lo conocieran, digamos, el packaging. Eso es para mí, creo que fue lo más difícil dentro del proceso, porque si me voy al tema de la cocinada y llegar a la receta tal cual es... yo ahí creo que no hay mucho en donde perderse, ahí es tema de prueba-error y donde vos sintás, donde te dé el sentimiento que decís, aquí está. Entonces yo soy mucho de que yo cocino, le pongo amor a las cosas, entonces yo siempre he cocinado así como creo que me gustaría las cosas a mí y es como, es la dedicación que le pongo, la pasión que le pongo. Entonces fue cuestión de unas 3 quizás veces, 4 que fui cambiando, probando diferentes cosas dentro de la fórmula, que no hay mucho donde hacer, digamos, en el sentido de la receta original, tal cual como es, porque son solo 4 ingredientes, ¿verdad? Entonces solo estamos hablando de agua, jengibre, limón y azúcar. Pero y estamos hablando que las cantidades es la clave y los tiempos. Esa es la clave, los tiempos que le das, la levadura. Entonces, digamos, en ese ámbito, por eso que te comentaba Miguel, digamos, yo soy sí muy metódico, ¿verdad? Y llevo mucho control de los procesos, entonces siento que eso no me costó mucho. A mí más fue llegar a darle esa cara bonita, ¿verdad? Llegar a ese tema de esto es lo que vamos a dar, este es el pricing, ¿verdad? Fueron muchas noches así que nos desvelamos, así como viendo las encuestas incluso para ver el feedback que nos iban a dar cuando sacamos el primer lote, el tema de que la planeación de cómo vamos a estar publicando, ahí creo yo que es donde hemos encontrado el mayor reto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí la aventura en adelante? que viene. La aventura que se viene. Entonces, ese ha sido el proceso. Y sí creo que el tema, que diría yo desde mi experiencia, es que muchas veces, y me ha pasado, porque lo que te decía, yo venía con una idea de querer sacar algo propio. Y muchas veces uno tiene ideas y surgen muchas ideas, a veces entre las pláticas con amigos, pero no se quedan ahí, ¿verdad? No pasan de esa noche que estabas compartiendo con tus amigos, departiendo y saliste con una idea y no la ejecutaste. En buen salvadoreño, plática de bolo. Exactamente, ahí estás. Y conmigo sí hemos hablado mucho de ese tema, de que es como la no clave. No solo bolos, sino que también. Es ejecutar, o sea, al final las ideas no son de nadie, es del que ejecuta. No, y fue como, Jerry, te quería comentar también, lo bonito de todo esto es que vamos aprendiendo, los diferentes invitados en Emprendedor 503. Tuvimos a Claudia, que trabaja con madera, y The Recreation Project, Workshop, y muy interesante porque el consejo que ella nos daba era, si ya encontraste el producto, no esperes, lánzalo. No esperes, lánzalo. Y como se llama, me imagino que obviamente ustedes encontraron el producto y lo lanzaron, pero lo que ella decía era, mira, lo peor que puedes hacer es, no, es que tal vez, no, vale la pena hacerlo. Y de eso te quería preguntar a ti, Miguel. Miguel, ¿podés recordarte exactamente del momento en que vos dijiste,
wow, esto puede funcionar. Y no me refiero a la receta, sino que me refiero al momento que tal vez alguien te hizo un pedido y vos te quedaste, espérate, esto no me lo esperaba, ¿qué está pasando? ¿Te recordás de ese momento? Sí, eso posiblemente fue, porque el hito empieza el 18 de julio, porque nosotros establecimos una meta y creo que eso es parte de las recomendaciones también a las personas que quieren iniciar, hay que establecerse metas. O sea, es bien difícil planear y pasar a la ejecución. Entonces, una meta tiene que tener una hora, un lugar, un día y un estándar de cómo tiene que verse para darle cheque que está cumplida. Entonces, sacar la botella implicaba 5 hitos importantes. Si esos 5 hitos no se cumplían, Ginger Ale nunca hubiera existido. Entonces, también es importante ir marcando eso. Pero una vez salimos y le repartimos a nuestras amistades y no sabíamos muy bien qué iba a pasar, recuerdo que alguien preguntó, ¿y qué hago si quiero más? Y fue como, sí, ¿verdad? En algún momento sabíamos que esa pregunta estaba, pero no estaba sobre la mesa. O sea, todo era que la gente la pruebe y que nos diga qué les parece. No era que la gente la pruebe y que nos empiece a pedir. Entonces, cuando vimos que la gente nos empezó a pedir, creo que ahí vino la decisión de los tres de decir, bueno, entonces el otro fin de semana repartimos y empezamos a repartir. No fue, sí, vamos a ver cómo hacemos y cómo tomamos la orden. Y ahí fue un poco que sí, dale, ¿cuántas querés? Y después a sentarnos a pensar y a estructurar todo, a ajustar todo. Incluso. Y así, bueno, ya van comercialmente de existir de Ginger Ale 15 semanas, en la cual hay cosas que han cambiado, cosas que probablemente las vamos a seguir haciendo así porque nos han funcionado. Pero recuerdo que ese momento fue el momento en el que alguien nos pidió y que la respuesta de los tres fue, sí, sí, hay que hacer, hay que pelarse, hay que pasar más tiempo, hay que hacer tal cosa, démosle. Y como tú lo decías, es una suerte encontrarse un producto tan bueno y nosotros creemos de corazón en Ginger Ale, es deliciosa, yo no me canso de probarla, no me cansa, me sigue generando la misma reacción cada vez que la pruebo. Yo quizás alguna parte de mi ser y mi subconsciente quiera abrir una y sentir que no es tan rica, y decir, no era tan rica, y no. Hay dudas internas, como todo ser humano, que ¿será que es cierto que me gusta tanto? Ajá, no, es que son mis amigos los que me han dicho que están buenas, entonces tal vez solo me quieren apoyar y uno empieza a dudar de uno mismo. Pero creo que uno sabe cuando tiene un buen producto y en el caso es este. Jerry, a ver, contanos un poquito tal vez de las experiencias que no son tan satisfactorias. Contanos un poquito de un setback, algo que hayas dicho, espérate, agarro impulso mejor y le seguimos dando, algo que les haya bajado un poquito la moral. Quiero ver, bueno, en cuanto a la receta como tal, tuve en uno de esos fines de semana de prepararla, tuvimos ahí algo que estaba fuera y ahí es, digamos, donde me topo con el problema cuando se sale de mi fórmula algo. Y me ocurrió con la proveedora que me consigue el jengibre, me consiguió de otro jengibre que no era el que siempre me daba. Entonces era un jengibre guatemalteco, no me había dicho hasta que yo llegué a traerlo, y era uno más grande, así como es muy parecido al que le dan a uno para cuando come sushi, del que va así. Entonces ahí fue como wow, vea. Entonces para mí ese fue un reto que yo fue como puchica, ojalá no varíe tanto. Y entonces todavía me tocó cocinar un par de días antes para ver cómo sabía. Entonces fue como un poco de cambiar esa fórmula, pero ya con pedidos en el camino, ¿verdad? Entonces como tengo que cambiar esta fórmula para que se parezca lo más cercano a la fórmula original, pero con un jengibre diferente. Entonces me tocó este tema porque la pregunta que siempre hacemos acá es la relación del emprendedor con los proveedores. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es la clave? ¿Siguen cambiando o ya están con los mismos? Yo sé que nos dijeron azúcar, agua, limón y jengibre, pero estás hablando que en muchas ocasiones cuando son pocos ingredientes es porque esos 4 ingredientes tienen que ser exactamente y de calidad. Entonces, ¿cómo es su relación con los proveedores? ¿Está difícil? No, la verdad no ha sido muy difícil. Nosotros como creemos mucho también en el tema del apoyar lo local también, apoyar a la gente, y creo que yo soy mucho del tema de ser muy entregado y también muy fiel, y busco eso también en las relaciones tanto de amistades como con la gente con la que trabajo. Y con los proveedores ha sido de la misma manera.
¿verdad? Eso fue un traspiés que hubo y fue algo que yo no lo había tenido dentro de mi visión. Cuando pasó fue como, ok, esto no puede pasar de nuevo, y lo hablé con ella. Y de hecho ha sido muy interesante porque esta señora incluso ya ha habido veces que ya ni le tengo que llamar. Por ejemplo, hoy se me escapó pedirle el jengibre para el batch de esta semana. Anotado. Y yo le llamé a la señora, se me escapó en la mañana, porque en la mañana suelo hacer la llamada los lunes para que ella me entregue el día martes. Entonces yo le hablé hoy por la tarde y ella fue como, sí, yo fíjese que también a mí se me escapó hacerle la llamada, pero se lo pedí, le he pedido tanto y yo sé que usted siempre me pide por ahí, entonces ya desarrollaste una exactamente, relación con los proveedores. A ver, Jerry, vamos terminando la entrevista, pero algo que obviamente queremos preguntarles es, ¿hacia dónde va Ginger Ale? O sea, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves? ¿Han investigado si, por ejemplo, hay en Guatemala, hay en Honduras, hay en Nicaragua? ¿Hay chance de expandirse? De solo escucharlos, yo sé que ustedes no se van a quedar solo con esto. De solo escucharlos. Es obvio que ustedes van por más productos, eventualmente un restaurante, te veo a ti, Jerry. Obviamente que vos tenés olfato y te miro en los ojos, una visión hacia dónde, cómo te ves en 5 años con tu asociación con Jerry y con el producto. Bueno, yo creo que en 5 años, que es lo que hemos tratado de planificar, también nos hemos imaginado la celebración de los 10 años de Ginger Ale, el evento que vamos a tener cuando estemos celebrando. Pero en los próximos 5 años, la aspiración es poder estar en más puntos de venta, tener cobertura a nivel nacional. Ya nos está pasando que hay gente de San Miguel que nos pide, Santana, ya estamos explorando cómo hacer las entregas. Entonces, definitivamente queremos que dentro de 5 años haya una cultura, o se esté construyendo o solidificando una cultura de consumo de ginger beer en El Salvador, que Ginger Ale esté posicionado en diferentes lugares dentro del territorio, que sea conocida. Sería una aspiración a esos 5 años que la puedes encontrar en cadenas de supermercados, por ejemplo, que sabemos que en la colocación de productos implica pasar por un montón de procesos para transicionar del producto artesanal, y que no va a dejar de ser artesanal por estar colocada en un supermercado, pero son otros tipos de procedimientos que tienen que ver con producción, permisos, etcétera. Que hay una tradición en cuanto al consumo y que podamos estarle generando al público experiencias diferentes. Es decir, dentro de las próximas semanas vamos a sacar, por ejemplo, la versión spicy, ¿verdad? Que es para que genere otra experiencia. Entonces, no parar con la construcción de esto. Sabemos que en Centroamérica no hay como tal ginger beers locales, artesanales preparados. Lo más cercano es México, que tiene ahí su ejercicio con un par de marcas que van empezando, pero que no logran ponerse, digamos, en ese mercado que es tan complejo como por ejemplo con otras cervezas artesanales, que quizás es en el campo de las bebidas artesanales. Todavía la cerveza artesanal obviamente lleva un campo más ganado. En El Salvador es lo mismo, las cervezas artesanales, estamos viendo que ahora el brewing de cerveza como tal está creciendo, encontrás muchas más marcas de las que encontrabas hace 7 o 5 años. En Sudamérica hay un poco más, en Panamá hay unas, y en Estados Unidos, que es pues otra realidad de mercado. Entonces sí nos interesa pues consolidarnos como la primera ginger beer de El Salvador, y por qué no de la región, pero vamos un cliente a la vez, ¿verdad? Un ginger ale a la vez, sin correr. No vamos a renunciar a nada que altere el producto porque creemos mucho en el producto. Entonces es un producto que vale la pena mantenerlo así, y creo que cuando las motivaciones son las correctas en una idea, eso lo hace más puro y más orgánico y las cosas van fluyendo. Entonces nuestra misión sigue siendo la misma. Queremos que la gente la pruebe y diga, ah, sí es rica. Exacto. Sí, ese es el logro. Jerry, para cerrar la entrevista, una pregunta a cada uno, pero es la misma. Jerry, ¿qué consejo le darías a alguien que está en su casa, que tiene una idea, pero que tiene esas dudas, de esas dudas que estamos hablando, que no, es que solo mi mamá me va a comprar, mis tíos porque me tienen cariño? Después de estos meses de trabajo con Ginger Ale, ¿qué consejo le darías a un emprendedor salvadoreño? Bueno, el consejo tendría que ser que cierren los ojos, agarren aire y se dejen ir. Se dejen ir, y solo haciendo es que uno se va a dar cuenta. Y hay que perderle el miedo al fracaso también. O sea, al final el fracaso tiene que ser visto como un aprendizaje más que como un fracaso. Y es lo que tenemos que como seres humanos aprenderlo y abrazarlo, ¿no? Porque al final eso también, ese fracaso genera experiencia.
Entonces, eso es muy valioso y como te digo, o sea, yo no es, digamos, este es mi primer emprendimiento, pero ya había intentado hacer otras cosas, ¿verdad? Fuera de la bebida, con el tema de la comida, por ejemplo, ya había hecho un primer intento con asados, por ejemplo. Tuvimos otra idea con otros amigos, ¿verdad? De algo más en redes sociales, pero al final aquí está. ¿Y esas experiencias te llevan a esto? Esas experiencias me llevaron a esto y al final, como te digo, no es más que el tema de prueba y error y lanzarse. Cuando uno tiene ese presentimiento, ese sentimiento de que, pucha, por aquí puede ser, hay que hacerlo. Y sí, o sea, a veces uno tiene miedo al tema de la inversión, de que, pucha, gastar tanto, invertir tanto. Y no, nosotros no empezamos con mucho realmente cuando lanzamos esto. La inversión para el primer batch que nos conocieran 48 personas fue un poco más de $100. Y hoy estamos haciendo más, ¿verdad? Con eso. Y la cosa es perderle ese miedo al fracaso. Contanos, ¿qué consejo le darías después de estos meses de investigación, de setbacks, de experiencias? ¿Qué le dirías a un emprendedor salvadoreño que tiene esta duda, que quiere hacer un zacate con sabor a fresa, ¿verdad? Y hacer shot de zacate con sabor a fresa? ¿Qué consejo le darías? El saca-shot. El saca-shot. Anotarlo, no va a ser creíble. Mira, mi consejo sería, primero que crean en sus ideas, o sea, que pierdan los temores y que crean verdaderamente en sus ideas. Siempre van a haber más barreras y siempre van a haber más elementos que lo frenen a ustedes y que les digan que no, a que sigan. Entonces, primero hay que perder ese miedo a las barreras y a la negatividad o al no. Y segundo es busquen su complemento. Y buscar el complemento a que me refiero es que para nosotros que somos un emprendimiento, que somos un equipo, que puede que sea diferente a cuando es una persona, pero probablemente también puede aplicar, es que busquen el complemento en el sentido de encontrar y reconocer en el otro cuál es el valor del aporte. Siempre con la seguridad y con la confianza y con la madurez de saber cuál es tu valor, ¿verdad? Con esa madurez, pero también con el reconocer el valor del otro y qué es lo que aporta. Yo creo que eso es lo que mejor hemos aprendido. Nosotros nos admiramos mucho entre los tres y respetamos mucho el expertise de cada uno de los tres y estamos abiertos al feedback del otro. Sí. Exacto, y claro que hay diferencias, hay opiniones encontradas, esto es la parte humana, ¿verdad? Hay que te respondo, me tardé, hay agarrones, ¿verdad? O sea, pasa, pero no renunciar a su idea y buscar ese complemento con ¿En con qué madurez. momento te metiste con una pareja de esposos? O sea, ya sabías que se iban a pelear eventualmente. No, pero los pleitos son con Jerry, no con mi esposa en algunos temas. Sí, pero ¿Sabes qué es lo divertido? Que cuando la gente nos pregunta, mire, ¿cómo se distribuyen las tareas? Mire, o sea, hay 3 áreas como en cualquier otra empresa: producción, ventas y finanzas. Entonces, los mismos pleitos que encuentra la gente entre esas 3 áreas son las mismas discusiones. Igual es grande, igual es pequeño. Igual es grande. Les queremos agradecer su tiempo. Sabemos que esto va a crecer, de suelo verde, ¿ok? Y somos fanáticos de las marcas salvadoreñas que poco a poco se logran diferenciar y hacen algo interesante. No sabes cómo nos apasiona eso en Emprendedor 503. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. No, gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de contar un poco la experiencia que hemos tenido con nuestra marca, pues, y también felicitarles también por ese espacio que le dan a la gente en la cual se puedan compartir estas experiencias. Muchos emprendedores a veces creemos que estamos solos, pero también hay muchos, y sobre todo salvadoreños, muchos que estamos queriendo hacer cosas. Y con espacios como este tenemos esa oportunidad de conocer la experiencia de los demás. Gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Y quizás el consejo también es que nos busquemos los unos a los otros. Creo que lo habíamos platicado fuera de cámara, de que hablamos de que a veces queremos ser celosos con nuestra idea y nuestra marca. Entonces yo no quiero poner mi logo a la par del tuyo porque el tuyo es más bonito y va a opacar el mío. Entonces perdamos ese miedo, pensemos de que este país necesita de sintonía y necesita de colaboración, ¿verdad? Nosotros agradecemos mucho a todas las personas que han caminado mucho más que nosotros, que se han tomado el tiempo para invitarnos a su programa. Exacto. Y que entonces, nos dan la mano también, así es como, y perderle el miedo a uno y agarrar la mano también, ¿verdad? Gracias, señores. Esto fue Emprendedor 503. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos semana a semana en su podcast Emprendedor 503.
Por favor, si puede, déjenos un review, que eso nos ayuda mucho. Y si puede, comparta cada uno de estos episodios. Suscríbase al canal de YouTube de Buenos Días Sonora y escúchenos siempre en Spotify y Apple Podcast. Un abrazo, familia, pásela bien, hasta la próxima.